Lo dijo en la primera hora. A ver, entremos en materia. Más allá de lo que se pueda decir, que es una persecución política, que insisto, a mí me parece una teoría completamente forzada, discutible, tirada de los cabellos por el contexto político del país. Me parece que por ahí no va la cosa. Yo creo que el país sí necesita explicaciones de fondo sobre lo que se le está acusando al expresidente Moreno, donde además involucran a su esposa, involucran a una de sus hijas, involucran a 2 de sus hermanos y a 2 de sus cuñadas, hablando del círculo familiar. Y justamente por eso le hemos pedido al doctor David Mesa, quien patrocina la defensa del expresidente Moreno, que nos acompaña en esta mañana, se conecta vía telemática, entiendo que está fuera de Quito el doctor. Le agradezco por atendernos en esta mañana a David Mesa, a Belkis Sánchez y a quien les habla, para conversar de la parte jurídica. Yo creo que hay que profundizar en la situación jurídica del expresidente Moreno y en las razones por las cuales ha sido vinculado. Doctor David Mesa, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Muy buenos días también con todos los radioescuchas. Gracias, doctor. Junto a mi compañera Belkis Sánchez vamos a generar esta entrevista, doctor. A ver. Y muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Específicamente, ¿de qué se le acusa o por qué fue vinculado, para utilizar el término adecuado? Porque todavía no hemos llegado a la etapa de juicio, ha sido audiencia de vinculación. ¿Por qué se lo vincula? ¿Cuál es el argumento de la Fiscalía para vincular al expresidente Lenín Moreno? A ver, y con mucho respeto, Fabricio, sabes el aprecio que he llegado a tener a lo largo de todos estos años que nos hemos encontrado en varios ámbitos. Como tú mismo lo dices, mi entrevista del día de hoy va a ser netamente jurídica. Más allá de las justificaciones políticas del presidente, yo no tengo... no puedo opinar al respecto, ya que eso es una opinión política, y voy a opinar desde el punto de vista jurídico. Sí, justamente mi pregunta, nuestras preguntas van exclusivamente sobre la parte jurídica, doctor, no sobre la parte política, porque usted ejerce la defensa jurídica. Correcto. Exactamente. Ahora, solo para aclarar, no ha sido vinculado, se ha realizado una audiencia de formulación de cargos en el cual Fiscalía tiene 90 días para demostrar cuál es su teoría. La teoría, y te puedo decir de primera mano, ya que estuve presente en la audiencia de más de 12 horas, es que el presidente Moreno se reunió, o el expresidente Moreno se reunió cuando era vicepresidente de la República con el embajador, y gracias a esa reunión se otorgó un crédito de 1.652 millones al Estado, y en los futuros años, familiares y el presidente Moreno recibieron dádivas. Esa es la teoría de Fiscalía en base a una reunión, a una sola reunión, que él mantuvo con el embajador de China. Ahora, y lo que tenemos que preguntarnos, y jurídicamente vamos a demostrar a lo largo de todos estos 90 días, bueno, ya quedan menos de 85, que Lenín Moreno, jurídicamente, no puede configurar cohecho. ¿Por qué? Porque dentro de sus funciones, Fabricio, en el 2010, que era vicepresidente, y que tú más que nadie conoces que las funciones del vicepresidente son 2: reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, y la segunda, las que el presidente le delega. Y en ese momento no tenía delegación absoluta para manejar sectores estratégicos, para endeudar al Estado, para ser parte de comisión de deuda, para ser parte de comisiones de licitación. Por tanto, dentro de sus funciones, para que se adapte esa conducta al tipo penal de cohecho, que tiene que estar en sus funciones y poder realizar, para hablar, que la ciudadanía nos entienda, realizar un favor a una persona y que esta persona le entregue una dádiva, tiene que tener dentro de su poder las facultades de poder realizar esa omisión, ese acto, agilitar algún tema a favor de un tercero, para que este tercero le pueda pagar una dádiva. Ahora, otra de las teorías de Fiscalía es que efectivamente, y ya se cambió, ¿no? O sea, 76 millones es lo que conocemos en el ideario popular y es lo que se ha manejado. Pero Fiscalía imputó específicamente valores a cada una de las personas que ha recibido. Como tú mencionaste, abogados, 6 millones de dólares, a Lenín Moreno y a su esposa, que son las personas a quien me puedo referir porque defiendo sus intereses en este caso, imputó por un supuesto cobro de 220,000 dólares. Entre esos, un departamento en Alicante que nunca pasó a nombre de Lenín Moreno. No está a nombre de Lenín Moreno, está a nombre de una compañía, y la compañía era propietaria una señora que se encuentra procesada, que tampoco me puedo referir y que ella deberá justificar
pero en el dominio, es decir, propiedad de Lenín Moreno, nunca pasó, nunca lo usó Lenín Moreno ni su esposa, nunca lo usó ninguna de sus hijas. Entonces, Fiscalía tendrá menos de 85 días y nosotros también para aportar elementos de descargo y ellas de cargo. Perdón, doctor, el departamento a nombre de quién está, el famoso departamento de Alicante, ¿a nombre de quién está? A nombre de una compañía constituida por María Auxiliadora Patiño. ¿Que se llama cómo esa compañía? INA Investment Corp. ¿Qué tiene que ver Lenín Moreno con INA Investment Corp? Ninguna jurídicamente, Fabricio. Ninguna. No ha sido mandatario, no ha sido gerente, no tiene ningún tipo de vínculo societario con INA Investment Corp, el presidente Lenín Moreno. Entonces, absolutamente no tiene ningún tipo de vinculación. Más allá de las suposiciones del nombre, de las siglas, eso es independiente. Y usted sabe, Fabricio, que eso son meras presunciones y eso se tiene que demostrar con pruebas. Lo que pasa, doctor, es que cuando hablamos de INA, y claro, usted me dice que no tiene nada que ver el expresidente Moreno. Dentro de estos 4 años se ha hablado de que INA tiene que ver con un acrónimo de las hijas. Inmediatamente uno se pone a pensar en que Carlos Pareja Llanuselli en la Comisión de Justicia de la Asamblea hace algunos años negó que Capaya era el acrónimo de Carlos Pareja Llanuselli para decir que no tenía nada que ver con con Capaya, y resulta que sí había sido. De todas maneras, esto sí forma parte de la discusión. Usted entonces dice que INA no tiene ni siquiera relación con las hijas del expresidente Moreno. Tampoco fueron accionistas ninguna de las hijas de INA Investment Corp, Fabricio. Jurídicamente, y de lo que yo he podido revisar el expediente, que son 2 semanas que estoy al frente de esta defensa, no tienen absolutamente ningún tipo de vinculación. Sin embargo, debo mencionar que yo no soy abogado de las hijas ni de la hija que se encuentra procesada de Lenín Moreno, y me puedo referir en lo que respecta a Lenín y a su señora esposa. Para llegar a este momento dentro del proceso, doctor, se realizó por parte de la Fiscalía, o se solicitó al menos 10 asistencias penales internacionales, evidentemente a varios países. Se puso en conocimiento por parte de la fiscal que se llevaron a cabo varios impulsos fiscales, 80 versiones, 465 requerimientos de información, 13 pericias, 13 audiencias privadas, 5 allanamientos ejecutados desde 2019. Evidentemente se involucra como principal sospechoso dentro de este caso al expresidente Lenín Moreno, pero puntualmente, ¿cuáles fueron esas pruebas concretas que se presentaron a lo largo de la audiencia y cuál fue la respuesta de la defensa? A ver, yo le voy a ser sincero y le voy a dar mi criterio jurídico respecto al caso. Los mismos hechos que se imputaron en el 2019 son los mismos hechos que sirvieron de base para la formulación de cargos. Por ejemplo, le hablo respecto de la cooperación internacional solicitada a Suiza para las cuentas, que se entreguen las cuentas que el señor Lenín Moreno mantenía cuando se encontraba prestando servicios en Ginebra. La defensa de Lenín Moreno de ese entonces, en agosto del 2020, remitió las mismas cuentas. Entonces, se manifieste en medios de comunicación, y lo hablo con el mayor de los respetos con Diana Salazar, con la doctora Diana Salazar, no se demostró eso en audiencia, debido a que las asistencias penales internacionales no aportaron en casi nada respecto a mis 2 patrocinados, debido a que nosotros mismos entregamos las cuentas, tanto de Suiza, las cuentas ecuatorianas que mantenía Lenín Moreno. Entonces los hechos son los mismos del 2019, lo mismo que se denunció por Fernando Villavicencio y el señor asambleísta Ronnie Aleaga de INA Investment Corp, de los muebles que fueron entregados, del departamento de Alicante, que son las dos únicas cosas que imputó la doctora Diana Salazar a Lenín Moreno y a su esposa. Es lo mismo, no ha cambiado, no ha variado en absolutamente nada. Como les digo, en audiencia se fundamentó en esas 2 cosas y en la reunión del 2010 de Lenín Moreno con el embajador. ¿Y qué pasa con los hermanos de Lenín Moreno? Edwin Moreno y Gary Moreno, que entiendo, no es Gary, es Edwin Moreno y el otro hermano que se me olvidó el nombre, no es Gary, perdón, hago la precisión, no es Gary, el otro hermano del expresidente Moreno que se me fue el nombre. ¿Qué pasa con los hermanos? A ver, Fabricio, y en eso quiero ser muy respetuoso con las defensas de los hermanos, no me puedo referir respecto a ellos, no he analizado jurídicamente cuál es la participación o cuál es la vinculación que ellos tienen con la familia Patiño. Puedo sí referir algo y que he conversado con Lenín Moreno,
porque he tratado de hacer todos mis cuestionamientos para poder establecer cuál va a ser mi estrategia de defensa y mi teoría del caso, que con la familia Patiño, la familia Moreno tiene una amistad desde los años 70, debido a que el padre del señor Lenín Moreno fue senador junto con el señor Conto Patiño. Entonces la amistad nace desde antes. O sea, no se niega la relación del expresidente Moreno con el señor Conto Patiño, no se niega. Absolutamente para nada, Fabricio. No se puede negar lo innegable. Entonces, la relación de amistad viene desde los años 70, le refiero esto porque he conversado yo con el señor Lenín Moreno y con su señora esposa a lo largo de estas últimas 2 semanas, casi todos los días. Entonces, en función de eso, yo no me puedo referir respecto a esto. Lo que sí puedo referir es que las dos familias, tanto hijos del señor Conto Patiño como los hermanos de Lenín Moreno, tenían una estrecha relación con ellos, y ellos deberán responder, justificar, y debido a que realizaron transacciones, negocios en conjunto, inversiones en conjunto y demás. Pero ¿usted solamente patrocina al expresidente Moreno o también a la esposa del expresidente Moreno, a la señora Rocío González? A Lenín Moreno y a la señora Rocío González. ¿Y por qué en cambio también aparece la señora Rocío González de Moreno? La verdad, eso tiene que responder Fiscalía, porque la señora Rocío González no tiene absolutamente nada de participación. Le digo, hay dos hechos que se imputan. Unos muebles que fueron enviados a la casa de Lenín Moreno, que de lo que se ha referido, y ya se rindió una versión, era un encargo realizado por la familia Patiño y del departamento de Alicante. No existe nada más. Todo lo que se ha comentado en redes sociales y lo que se ha querido crear esta idea de transferencias, de pagos y demás, no ha sido demostrado. A las cuentas de la señora Rocío González no ha entrado un centavo más que sus pensiones jubilares en los últimos años, Fabricio. Pero respecto de Rocío González, ¿durante la audiencia se hizo alguna vinculación directa dentro de este proceso? Solo la general que le acabo de mencionar de los dos hechos supuestos, y por eso los dos suman $220,000. Tanto es así que la retención de cuentas en base al 285 del Código Penal, que es por el duplo de lo que presuntamente el funcionario público ha percibido, es por $440,000 que ordenó el señor juez. Y aparte, y yo me pregunto jurídicamente, y los colegas que si me están escuchando también dirán, ¿cómo una persona que no es funcionario público puede haber cometido cohecho? Por ejemplo, uno de los abogados que se encuentra ahí, una de las personas que también se encuentran participando en programas de televisión, la misma señora Rocío González, no pueden cometer cohecho. ¿Por qué? Porque no son funcionarios públicos y no tienen esta facultad, y Lenín Moreno no tenía esta facultad de poder adjudicar, beneficiar a Sinohidro. Porque si es así, Fabricio, si es así que Lenín Moreno instigó psíquicamente para que sea adjudicado Sinohidro, tiene que entrar el que firmó el comité de deuda, porque se dejó manipular, y tú sabes que no es de excusa la manipulación del jefe inmediato superior. Tendría que entrar la persona que adjudicó el contrato, la persona que firmó el contrato, la comisión técnica, que a pesar de que existió una mejor oferta, por mandato de Lenín Moreno le adjudicaron ese contrato millonario a la empresa Sinohidro para la construcción de Coca-Cola Sinclair. Usted implícitamente está mencionando o indirectamente está mencionando la teoría del influjo psíquico. No, le digo, si es que Fiscalía pretende hacer esto, tienen que estar el resto de los partícipes. ¿Sí me entiende? Porque si es que Lenín Moreno no podía firmar el contrato, tuvo que tener la ayuda de alguien que sí firmó el contrato. Entonces, si Lenín Moreno no tenía las facultades, la persona que hizo caso, entre comillas, a Lenín Moreno para beneficiar a Sinohidro, tiene que haber firmado adjudicaciones, contratos, comisiones técnicas, calificación de ofertas, recepción de garantías, realización de términos de referencia que beneficien a Sinohidro, porque ahí se va a generar el cohecho, Fabricio. O sea, volvemos a insistir en el hecho de que, según lo que usted nos está explicando, el entonces vicepresidente Lenín Moreno, porque el caso se habría desarrollado, el supuesto delito es atribuido a un momento en el cual el licenciado Lenín Moreno Garcés era vicepresidente de la República. Él no tenía atribución, no le había encargado el presidente de la República, no le había otorgado la atribución de manejar este tema. Para nada, exactamente. Esa es nuestra teoría del caso, que en el 2010... el vicepresidente, que actúa en función de delegación del presidente de la República, no tenía facultades para poder realizar este favor o esta acción de omitir, agilitar con beneficio de algún tercero.
Doctor, hablemos de las medidas cautelares que se impusieron. La presentación cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia del expresidente Lenín Moreno, de su esposa Rocío González. El próximo 21 de marzo se debería cumplir la primera presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué va a pasar ese día? A ver, yo les voy a ser muy sinceros respecto a esto. Lenín Moreno, más allá del tema ideológico, político, yo les tengo que hablar en función de los hechos. En los últimos 5 meses, 2 veces se ha encontrado hospitalizado. Ha consultado con sus médicos. No es lo más recomendable que viaje cada 15 días porque esa es la disposición del juez. Él, si regresa, podía regresar nuevamente a Paraguay, ya que no impuso ningún tipo de prohibición de salida del país ni uso de grillete electrónico, solo las presentaciones periódicas. El día de ayer, a las 12:15 de la tarde, si mal no me equivoco, ingresamos nosotros una solicitud de revisión de medidas dirigida al doctor Adrián Rojas. Esperamos que se nos convoque a audiencia lo antes posible con el fin de que se revise esta medida, tomando en cuenta que el cohecho, y como bien lo saben ustedes, señores periodistas, puede ser juzgado en ausencia. Entonces, no cambia en absolutamente nada que el señor expresidente Moreno pueda residir mientras dure la investigación, la instrucción fiscal, la siguiente audiencia, la evaluatoria y preparatoria de juicio en Asunción, Paraguay, debido a que no existe ni riesgo de fuga, debido a que se puede juzgar en ausencia, ni tampoco riesgo procesal, es decir, que pueda obstruir la justicia generando algún tipo de obstáculos a Fiscalía para que pueda encontrar la verdad y generar las respuestas que el país necesita. En ese sentido, hay casos como los de helicópteros Drup, el caso Petrochina de hace 3 semanas, en los cuales los jueces dijeron, no puedo dar medidas personales porque el caso no varía, estén o no estén los investigados en el país. Con esos antecedentes y los certificados médicos de historias clínicas que han llegado a nuestra oficina en estos días, pedimos el día de ayer la revisión de medidas cautelares para solicitar que se deje sin efecto esas presentaciones periódicas. Pero, y si se deja sin efecto la presentación periódica, ¿cuál podría ser la alternativa? Presentaciones ante la embajada, presentaciones telemáticas que ya lo ha realizado Lenín Moreno. Por ejemplo, le cuento, Fiscalía hizo que comparezca telemáticamente para autorizarme a recibir copias y le hizo suscribir la comparecencia con firma electrónica a Lenín Moreno. Entonces, ya se ha dado ese tipo de casos. Comparecencias ante la embajada también podría darse. Y además, Fabricio, yo le digo, la pregunta aquí es, ¿qué cambiaría que Lenín esté aquí o no esté aquí durante la investigación? Me van a responder y me van a decir, es que hay que garantizar el cumplimiento de la pena. Actualmente no existe pena. La presunción de inocencia está intacta. No existe sentencia ni siquiera emitida, peor ejecutoriada. Y mientras no exista sentencia ejecutoriada, no existe pena y por tanto es innecesario que el señor se encuentre aquí en el país. Pero que el expresidente Moreno regrese al país, eso ni pensarlo, doctor. ¿No es una posibilidad? Actualmente por el tema médico, que es lo que me he referido, no puede ser posible. ¿Es por el tema médico o es por el tema jurídico, doctor? El tema médico es lo que me ha referido mi cliente actualmente, Fabricio. O sea, es por el tema médico que él dice yo no puedo ir al Ecuador. Exactamente, porque no puede movilizarse cada 15 días una persona con discapacidad, Fabricio. Pero digamos que no se movilice cada 15 días, sino que regrese acá y afronte el juicio acá. Pero él actualmente tiene un cargo en la misma calidad que agente diplomático como comisionado para la OEA en representación del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Es por eso que no puede tampoco volver por temas laborales. Doctor, quiero, a ver, ¿cuándo van a presentar este pedido ante la Corte? No sé si ya lo hicieron, ya lo hizo usted. El día de ayer al mediodía, usted tiene la primicia, el día de ayer ya solicitó. O sea, ayer al mediodía ya presentaron el pedido de cambio de medida cautelar. De revisión de medidas cautelares. De revisión, así se llama. ¿Cuánto tiempo tomaría aproximadamente tener una respuesta sobre ese pedido? Depende de la agenda del señor juez. Esperamos que sea lo antes posible en el transcurso de la siguiente semana. A ver, pero ¿qué pasaría si se demora el juez y le escoge los 15 días y tiene que presentarse el expresidente Moreno ante la Administración de Justicia? Claro. Llega el día 21, no se ha presentado y no hay una decisión del juez. Necesariamente en ese momento se va a dictar orden de prisión preventiva debido a que
De acuerdo al 542, en el momento en que una persona incumple una sustitutiva, se tiene que dictar prisión preventiva. O sea, es imposible entonces que el expresidente Moreno venga al Ecuador antes del 21. Imposible. Estamos trabajando jurídicamente para poder solicitar al juez que se cambie esa medida, Fabricio. Una cosa adicional, para ir cerrando esta entrevista, dentro de los señalamientos que ha hecho la Fiscalía General del Estado. La Fiscal General del Estado, por ejemplo, cuando hizo la argumentación la semana anterior para vincular al expresidente Moreno, ha mencionado, por ejemplo, a estos personajes que son, según la fiscal, cercanos, y usted nos ha confirmado el caso de Condo Patiño, que es amigo de Lenín Moreno. Dice Diario El Universo, la fiscal apuntaba que los amigos cercanos del entonces segundo mandatario de Lenín Moreno, Condo Patiño y Javier Macías Carminiani, eran quienes actuaban como representantes comerciales de Sinohidro, y en esas calidades eran conocidos por varios funcionarios de Coca-Codo. Dice la fiscal, su oferta, la presentada por los amigos del ex vicepresidente que representaban supuestamente a Sinohidro, era aceptada. ¿Cómo ve usted esta argumentación de la fiscal cuando, con base en eso, menciona el nombre de Lenín Moreno, doctor? A ver, desde mi punto de vista, Fiscalía tendrá que encontrar la forma en cómo atar que estos amigos, que no se puede negar la amistad, efectivamente entregaron dádivas fruto de un favor que realizó Lenín Moreno para la obtención de este contrato por parte de Sinohidro. Ese es el trabajo de Fiscalía. Para mí, va a quedar en una mera presunción si no demuestra que existen transferencias, que existen pagos en efectivo a Lenín Moreno o alguna prueba más que efectivamente enlace a las dos personas. Y aún así, desde mi punto de vista, el cohecho quedaría incompleto porque no existía la facultad. Podría haber cualquier otro tipo de delito, pero cohecho así per se no podría existir. Le añado lo que dijo la fiscal. Los términos del contrato de financiamiento no lograron ser aceptados ni acordados, principalmente por el Estado ecuatoriano. Por consiguiente, el contrato adjudicado a Sinohidro era letra muerta si no se suscribía el contrato de financiamiento, poniéndose en riesgo que el contrato de construcción no se ejecute. Es aquí donde el ex vicepresidente Lenín Moreno interviene de manera decisiva para concretar la obtención del crédito y solucionar los impases o malos entendidos que existían con relación al financiamiento, se resaltó en la exposición fiscal. Los datos recabados en la investigación de la Fiscalía revelaban que Moreno en primer término mantuvo una reunión con su amigo Cai Rungu, a ese punto embajador de China en Ecuador, cuyo resultado aterrizó en una nueva propuesta de la República de China para el financiamiento del proyecto. Ya con este nuevo ofrecimiento, se mencionó en la audiencia, Lenín Moreno habría acudido al entonces presidente Rafael Correa para viabilizar y asegurar la continuidad y participación de la empresa Sinohidro. El segundo mandatario habría planteado que existían imprecisiones en la información entregada sobre el financiamiento y abogó por su concreción. Según la fiscal, las actuaciones de Moreno permitieron solucionar los impases y el 3 de junio del 2010, durante la gerencia de Henry Galarza y la gestión como miembro del directorio de Francisco Casteló, ambos también acusados de cohecho en esta causa, se suscribió el contrato de préstamo entre Ecuador y la Eximbank de China. ¿Cómo usted entiende esta postura de la Fiscalía? Le añado justamente este ingrediente. El verbo rector, según Fiscalía, es abogar. Eso es lo que mencionó y es lo que usted recogió en el relato que lo leyó literalmente. La pregunta es si abogar, como dijo Fiscalía, conlleva o no conlleva cohecho. Efectivamente, existió la reunión, tampoco la estamos negando, en el 2010, en la cual el embajador de China, representante del Estado chino, representante del presidente de la República China, asistió al despacho de Lenín Moreno oficialmente, no una reunión extraoficial, oficialmente, y comunicó a Lenín Moreno que efectivamente el crédito fue aceptado, lo que Lenín Moreno llamó al presidente de ese entonces, el señor Rafael Correa, a comunicarle que el crédito ha sido aceptado. Porque si es que manifiestan que se han cambiado los términos y se han mejorado, también tiene que ser demostrado. Es decir, que Lenín Moreno recibió documentación, les dijo, estoy hablando hipotéticamente, cambien los términos, cambien la tasa de interés, disminuyan este tipo de condiciones, que China haya recibido esta información, que China después envíe una nueva oferta, efectivamente, y que Lenín Moreno haya solicitado por mensajes, llamadas, correos electrónicos, manifestando por favor que sea aceptada la oferta del gobierno chino. Porque estamos hablando que este no es un tema entre una empresa y el presidente Lenín Moreno. Estamos hablando, y Fiscalía tiene que demostrar que el gobierno chino, Fabricio, el gobierno chino, ¿no es cierto?, una de las economías más grandes del mundo, habló con Lenín Moreno para prestarle para prestarle una cantidad de dinero de 1.650 millones aproximadamente, y Lenín Moreno abogó y destrabó, como se menciona,
esta relación o estos impases y se generó un contrato para Sinohidro gracias a ese financiamiento. Correcto, doctor. Gracias por estos minutos. Seguramente tendremos más entrevistas conforme evolucione este caso y bien nos ha explicado David Mesa. En 90 días la Fiscalía, en un plazo de 90 días la Fiscalía debe demostrar el porqué de la vinculación del expresidente Moreno en este caso. También nos ha referido que ayer se ha presentado el pedido de revisión de la medida cautelar ante la Corte Nacional de Justicia. Muy amable, doctor. Gracias, un gusto. Hasta luego, Gracias. Cuídense mucho. Gracias, David Mesa, el abogado que patrocina la defensa del ex vicepresidente o expresidente Lenín Moreno. Digo ex vicepresidente porque en el caso Sinohidro está siendo procesado por su condición de tal, su supuesta relación con una trama de corrupción atribuida al contrato con Sinohidro para la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Voy a la pausa, 7:37. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.